Les doy la bienvenida a esta clase de lenguaje y comunicación de este día 16 de junio. Ya el audio está activado. Ya para Benjamín que me está preguntando, el audio está activado. Y les comunico que en la clase del día de hoy vamos a ver la guía número 7 de esta segunda unidad. Ya de esta segunda unidad. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les recuerdo también, chiquillos, que esta clase va a estar grabada. Ya va a estar grabada para las personas que no pueden asistir por diferentes motivos. Se pueden meter o ingresar a la página profesormariodiaz.webnode.cl. Ahí van a encontrar las presentaciones de PowerPoint y también van a encontrar estas clases grabadas y otro tipo de material. Entonces, como objetivo de aprendizaje de esta clase online del día de hoy, tenemos lo siguiente. Vamos a analizar y evaluar los textos de los medios de comunicación. Recuerden que los medios de comunicación son aquellos que están dirigidos a un receptor colectivo, a un receptor, a una masa de personas que está esperando recibir información. Los medios de comunicación, chiquillos, son la televisión, la radio, el cine, la prensa escrita, ya los periódicos, los diarios, internet también es una... Chiquillos, recuerden que ustedes no, recuerden que si quieren hablar, ¿ya? Para no provocar como saturación con el audio, por eso los tengo en silencio para Benjamín que me está preguntando por qué no tiene su audio, es porque para evitar que se sature, ¿ya? Para evitar que se sature. Entonces, vamos a enfocarnos en el tema del objetivo de aprendizaje que aquí aparece. Lo que vamos a ver el día de acá va a ser el tema de los medios de comunicación. Analizar y evaluar, dar un comentario, extraer información sobre un medio de comunicación determinado. Y esto es el objetivo también de la guía de aprendizaje número 7 que corresponde a esta semana, la tercera semana de este mes de junio. Se está yendo súper rápido el año, chiquillos. Se está yendo súper rápido acá encerrado en la casa. Así que si necesitan alguna consulta, chiquillos, pregunta, tienen obviamente el chat activado para que ustedes me puedan hablar directamente. O si quieren también les puedo desactivar el micrófono a cualquiera de ustedes si quiere opinar con su voz, si no quieren hablar por el chat, no quieren escribir, andan con flojera, pueden hablar por el micrófono. Ahí está. Así que como objetivo, chiquillos, vamos a ver el tema de los medios de comunicación. Así que cuando ustedes estén listos, me pueden indicar por el chat cuando estén listos, cuando hayan anotado el objetivo, para que pasemos a la siguiente diapositiva. También les recuerdo que todo el material que nosotros utilicemos acá en clase, ya sea desde la guía, desde las presentaciones en Prezi que estoy utilizando ahora en esta clase, hasta la clase que es grabada, va a estar en la página de la asignatura y también van a estar ahí los links a YouTube de las clases que nosotros estamos realizando porque las clases están siendo grabadas. Pero no se preocupen, ustedes no van a aparecer en YouTube, la única persona que va a aparecer en YouTube voy a ser yo que aparece en mi cámara, ¿ya? Soy la única persona que va a aparecer en YouTube, ustedes no. Así que no se preocupen. ¿Podemos continuar? Entonces voy a cambiar la
presentación para ya comenzar a ir a la parte más clave de esta sesión. Chiquillos, el concepto clave de la guía de esta semana es el concepto de argumentación que nosotros ya lo hemos estudiado en clases anteriores. ¿Qué es la argumentación resumida, muy resumidamente? Es un tipo de discurso no literario, ya no literario, que está centrado en la oposición o el debate o la discusión entre dos ideas que son opuestas. Una idea, ya, que dice, que plantea un punto A, otra idea que plantea un punto B, frente a un tema que es polémico, controversial. ¿Y por qué es polémico, controversial? Porque en las personas va generando dos posturas que son contrarias o diferentes frente a ese tema. Dos posturas o puntos de vista o planteamientos que son contradictorios. Eso es como la estructura básica del texto argumentativo. ¿Cuándo se da el texto argumentativo? Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo abajo acá en la presentación, aparecen dos personajes que no tienen cara pero que están discutiendo algo. Aparecen unas nubes, ya unas nubes de diálogo, en donde yo infiero que están discutiendo, debatiendo sobre algún tema, que es como un debate político. ¿Qué es lo que pasa con la argumentación? En la argumentación, dos personas discuten o debaten, pero para debatir no es tan solamente dar tu opinión sobre algo, no es como comentar por comentar. Siempre la argumentación está relacionada o está vinculada con el tipo de argumento que yo utilice para sostener mi planteamiento o tesis. Si yo quiero, por ejemplo, opinar sobre el... Si yo quisiera opinar, hay que tener evidencia, muy bien. Como dice el señor Benjamin, hay que tener evidencia, hay que tener conocimiento, un argumento sólido con qué opinar. Y para poder tener un argumento sólido, yo tengo que investigar. ¿Qué es lo que pasa en la época actual? En la época actual nosotros tenemos mucha información. Ustedes, por ejemplo, prenden la tele y aparecen los periodistas, aparecen noticiarios, aparecen los matinales, aparecen los alcaldes, los políticos, aparecen expertos que hablan sobre el mismo tema. Que hablan, por ejemplo, en este momento aparece el tema del coronavirus, el tema de la pandemia. Muy bien, hay que tener una fuente que verifique lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente habla y opina sobre algo. Entonces yo, como receptor, ya sea de lo que estoy viendo en televisión o lo que estoy leyendo por internet, recibo mucha información. La información me bombardea a cada momento. Veo Instagram y me aparece información del coronavirus. Veo Facebook y me aparece información del coronavirus. Prendo, por ejemplo, la tele y aparece el doctor que tiene, el doctor, no me acuerdo el nombre que tiene, pero tiene como cara de tristeza, tiene como cara de sufrimiento. Porque tiene como sus cejas las tiene como caídas, así como que siempre está como sufriendo. Pero aparecen siempre expertos hablando sobre algo. Entonces yo como receptor de toda esa información tengo que discriminar, tengo que saber decidir, tengo que saber decidir si la información que yo estoy recibiendo es confiable o no es confiable. ¿Es verdad lo que me está diciendo, por ejemplo, ese médico por televisión? ¿Es verdad, por ejemplo, lo que estoy viendo en la historia de Instagram que subió mi amigo, de que el coronavirus es una invención, de que el coronavirus es una conspiración y que está relacionado, por ejemplo, con la internet 5G? Yo, por ejemplo, si tengo una antena 5G cerca de mi casa, ¿tengo que ir a derribarla? Porque se supone que está propagando el coronavirus para el control mundial de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Yo siempre tengo que tener claro de dónde viene esa información. ¿De dónde viene? Que sea una fuente confiable, como dice la Linda, ¿ya? Que sea una fuente confiable, que sea un experto, por ejemplo, que sea un estudio, porque muchas veces las personas hablan, ¿ya? O comparten cosas en Internet. Hay mucha gente que comparte cosas en Internet y ni siquiera se da cuenta de lo que está compartiendo. Ni siquiera se da cuenta si la información es confiable o no es confiable, sino que solamente comparte en Instagram, comparte en Twitter, comparte en Facebook, pero siempre ustedes tienen que hacer el siguiente ejercicio. Cuando ustedes vayan a compartir algo, alguna información en alguna red social, siempre investiguen primero, métanse en Internet, busquen alguna fuente confiable, pregúntense, ¿esta información será verdadera? ¿Será real? A ver, voy a investigar. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, esta página? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Internet?
Y es por eso, chiquillos, que la información o el conocimiento es clave en el tema de la argumentación. Hay que saber, para saber argumentar, hay que tener buenos argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Es un razonamiento que demuestra, rechaza o refuta, son sinónimos, o justifica algo. Si a una persona, por ejemplo, le preguntan, señor o señora, ¿usted, por ejemplo, está de acuerdo con que las personas se vacunen para prevenir enfermedades? Hay gente, por ejemplo, chiquillos, que dice que las vacunas, hay un movimiento mundial que se llama el movimiento antivacuna, que el movimiento antivacunas eh, propone o plantea, ya como dice Daniela C., profesor Daniela, ¿puede activar su audio? Que no lo puedo activar de acá. No sé qué pasa. Pero hay un movimiento, chiquillos, que son los movimientos antivacunas, que son personas que están en desacuerdo de que existan vacunas para prevenir cierto tipo de enfermedades. ¿Y por qué están en desacuerdo? Uno de los argumentos que ellos proponen es que cuando a ti te colocan una vacuna, significa que hay una sustancia ya externa a tu organismo que está penetrando en ti, ya que es como una invasión a tu privacidad, una invasión a tu cuerpo. Entonces ellos están en desacuerdo de eso y muchas personas no se vacunan porque tienen esa postura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace poco, hace poco leí un caso, por ejemplo, de una persona que era antivacuna, que nunca se había vacunado en su vida, y que le dio coronavirus, ¿ya? Y que le dio coronavirus, y que cuando le preguntaron si él quería acceder a ser parte como de una investigación de desarrollo de la vacuna, él dijo que no, y a los días murió. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Muchas veces la desinformación es mortal. La desinformación muchas veces nos hace caer en falacia o también en errores en nuestras creencias, en nuestras formas de pensar. Entonces, chiquillos, volviendo al tema, tenemos tesis y argumentos. La tesis es la idea que yo sostengo frente a algo, la proposición, y los argumentos son la fundamentación, ¿ya? Es como el pilar. Esta es la tesis, ¿ya? Mi mano es la tesis. Pero para que esa tesis ya sea sólida, tiene que tener un buen argumento debajo. Si el argumento flaquea, mi tesis obviamente también va a flaquear y no voy a convencer a las personas. Pero si los argumentos que yo tengo son sólidos y son convincentes, porque están fundamentados en razones lógicas, en razones científicas, estadísticas, numéricas, va a hacer que realmente sea un argumento potente, un argumento sólido. Entonces, cualquier persona que lo vea va a convencerse de lo que yo estoy diciendo. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta? Benjamín, ¿alguna duda? Benjamín, ¿tiene alguna duda? Linda, Ricardo. No, Benjamín no tiene ninguna duda. Linda, ¿tiene alguna duda? No. Ricardo, ¿alguna duda o pregunta? Después van a hablar, chiquillos, después van a hablar. Al final vamos a discutir un poco acerca del texto de la clase de hoy. Ahí les voy a pasar el micrófono ya. Ricardo, ninguna duda. Entonces, chiquillos, análisis guía 7 columnas de opinión. El texto que tenemos acá es la mesa que cojea, se llama del señor Felipe Berríos. Felipe Berríos, chiquillos, es un sacerdote, ya es un sacerdote. Este sacerdote siempre ha trabajado en campamentos, ya ha trabajado con gente humilde. Es como de estos sacerdotes que no están como en la iglesia, no trabajan con... No es una autoridad eclesiástica, sino que es como un sacerdote, un cura como de calle, un cura poblacional que trabaja codo a codo con los pobladores. Y él escribió esta columna que aborda el tema de la desigualdad de la educación en Chile, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, alumnos de colegios municipales contra alumnos de colegios particulares subvencionados o colegios de particulares? ¿Por qué, por ejemplo, dependiendo del colegio de donde estudie o de la familia de donde yo provengo, determina mi futuro? Determina mi futuro. Y esto no hace cuestionarme, ¿es la educación realmente una forma de poder lograr mis metas y mis objetivos? Y vamos a comenzar a leer lo siguiente. Vamos a comenzar
Señor Ricardo, ¿me escucha? Sí, profe. Señor Ricardo, ¿podría comenzar a leer el texto que aparece, por favor? La mesa que cojea Felipe Barrios es tan común que las mesas en los restaurantes o fuentes de soda en Chile cojeen, pero más que eso, me molesta el que con cierta ironía se diga que es la típica mesa chilena. El origen de que una mesa cojee no es solo que está mal construida, mal nivelado el piso o ambos motivos. Tampoco es solo negligencia. El origen de que de la cojera social es el reflejo de algo más profundo, profundo que desnivela todo en nuestra sociedad. Cuando comienzan las clases, comienza el desnivel, ese que acogemos como típico, natural y casi propio de nuestra idiosincrasia. Pero la cojera no es típica ni natural. Ella es creada por una injusticia que se reproduce y se transmite con la educación. ¿Sigo? Siga nomás, señor Ricardo. Junto con la inauguración del año escolar, todos los estudiantes entran a aprender los mismos contenidos básicos, los cuales son evaluados cada cierto tiempo por medio de las pruebas SIMC, o sea, el SIMSE. Cuando también al finalizar el cuarto medio, todos los jóvenes con su carnet de identidad, un lápiz, grafito y goma blanca son evaluados con la PSU. La mayoría de los escolares estudian en liceos, otros en colegios subvencionados pagados y los menos son alumnos de colegios particulares pagados. La desigualdad de oportunidades ya es tremenda, pues por cada alumno que estudió en liceo se invirtieron por promedio de 30.000 pesos mensuales durante sus subvencionados, durante su escolaridad, mientras que para los estudiantes en colegios subvencionados se invirtieron alrededor de 45.000 pesos y para aquellos pocos que estuvieran que tuvieran el privilegio de ir a colegios particulares, se invirtió por alumno un promedio de 180.000 pesos mensuales. Durante la escolaridad, esto hará a nuestra sociedad injustamente dispareja y coja como las mesas de los restaurantes. Ya, muchas gracias, Ricardo. Ahora le voy a pedir a Benjamín, ¿me escucha? Ajá. ¿Cómo está, Benjamín? ¿Cómo le ha ido? Bien. Benjamín, ¿podría continuar con la lectura, por favor? Ya, ¿dónde vamos? ¿Ah? ¿Dónde vamos? Vamos, no se debe eludir. Ahí abajo, ahí arriba en la pantalla. Mm, mm, mm. ¿Dónde? ¿Alcanza a ver el texto que está en la pantalla o no, Benjamín? Sí, pero es que no encuentro el no se debe. ¿Ah? No encuentro el no se debe. Está arriba. Ah, no se debe eludir el problema criticando la enseñanza municipal, haciendo comparaciones de cómo era cuando estudió Neruda o Gabriel. Aunque hay muchas debilidades que corregir en ese sistema, los resultados de este no son tan inferiores. Comparados con los obtenidos por las otras inferiores comparados opciones educativas, si se ve la porción de Desproporción. los apoyos
y de los que invierten en ambos, tampoco se trata de mostrar ejemplos puntuales de profesores exitosos que aún en escasos recursos logran resultados destacados. Estos, el mismo hablar alumno nacional, esto sería como ponerle la supla a la mesa que cojea, pero ir al fondo del problema, la raíz de la cojera social, es la inquietud del sistema y no basta denunciar esta injusticia. Ya, hasta nomás. Muchas gracias, señor. Y para terminar, Linda, ¿me escucha? No, no escucho. Obviamente que me escucha, Linda. Tenemos una super internet acá en Gultro, así que con los 1000 megas yo pienso que de más se escucha, sí, hasta 3D. ¿Con el 5G? Con el 5G. Linda, ¿podría continuar con la lectura, por favor? ¿Dónde vamos? Donde dice la raíz de la cojera social. Ahí. Ya. La raíz de la cojera social es la inequidad del sistema y no basta con denunciar esta injusticia, debemos corregirla. Esto se logra aumentando lo que se invierte en educación pública. Si invertimos en ella cifras semejantes a lo que se invierte en la educación particular, tendríamos derecho a exigir más eficiencia en los resultados. Pero además de inversión, se necesita que los mejores jóvenes entren a estudiar pedagogía, jóvenes que quieran servir al país, que tengan verdadera vocación. Por eso llamo a los jóvenes que están pensando qué hacer con sus vidas a que cada vez que un restaurante note que cojea a la mesa, se acuerden de que el país lo necesita. Ya, muchas gracias, Linda, y muchas gracias también a Benjamín y Ricardo que leyeron este texto. Este texto, chiquillos, es una columna de opinión que aborda el tema, un tema que es bastante polémico acá en Chile, que siempre ha estado como en el tapete, ya siempre ha estado como en el debate. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad y como país para tener una educación más igualitaria, una educación más igualitaria, una educación no tan desigual, una educación que ofrezca oportunidades para todos los niños y los jóvenes, ya como ustedes que quieren lograr sus sueños y sus metas? ¿Por qué un joven, por ejemplo, que vive en un sector acomodado de Santiago, por ejemplo, que paga un colegio particular, por qué él tiene que tener otro tipo de oportunidades diferentes a un joven que nace o se cría en una población? ¿Por qué los dos, si son personas, no pueden tener las mismas oportunidades para poder surgir en la vida? Esto es lo que habla este texto, chiquillos, el tema de la desigualdad en educación y cómo podemos corregirla como sociedad, como Estado, como país. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces vamos a comenzar a analizar este texto no literario, columna de opinión, argumentativo, a través de las siguientes preguntas, de estas 6 preguntas que también aparecen en su texto. Pregunta número 1. ¿Cuál es la opinión que Felipe Berrío defiende en su texto? Chiquillos, cuando dice opinión del autor, opinión de Felipe Berríos, opinión es sinónimo de tesis, ¿ya? ¿Cuál es la opinión, cuál es la tesis que defiende Felipe Berríos en su texto? ¿Cuál es el planteamiento central que él tiene? Según ustedes, y volviendo al texto, a ese texto que está acá, ¿cuál sería que no hay igualdad? Ya, muy bien. En este texto, chiquillo, en todo texto argumentativo, en general se parte con un problema. El problema que se plantea en este texto es que, como dice Ricardo, no hay igualdad. Que la educación no es igualitaria, ¿ya? Eso es un problema acá en Chile, es un problema de Latinoamérica en general. La educación muchas veces no es aquel camino o aquel medio que nos permite lograr lo que nosotros queremos a futuro y convertirnos, por ejemplo, en los profesionales que queremos ser, porque muchas veces la educación tiene contradicciones que son
internas y que afectan mucho a los estudiantes. Entonces ahí está el problema, que la educación no es igualitaria. Entonces, a partir de ese problema, que la educación no es igualitaria, él propone una solución, o él propone como un planteamiento. Está bien, la educación no es igualitaria, la educación muchas veces le da un tratamiento diferente a un alumno, por ejemplo, que viene de un sector acomodado, de un sector que tiene mayor poderío económico o recurso económico, que a otro joven, por ejemplo, un niño que viva en un sector más desfavorecido socialmente. Pero él propone una solución. ¿Y cuál sería esa solución? ¿Qué es lo que debería hacer el país, por ejemplo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como sociedad para poder hacer o transformar la educación y que sea un poco más igualitaria, de igual acceso para todos? Linda Morán nos dice que la educación no es igualitaria porque las personas de bajos recursos tienen que esforzarse más para llegar a hacer algo en la vida. En cambio, los de plata solo pagan, ya que lo tienen todo, siendo que puede ser que una persona de más baja sociedad puede llegar a ser más inteligente. Muy bien. Ahí Linda toca el tema de que todos chiquillos somos seres humanos, ya independiente de nuestra condición socioeconómica, que seamos muy, muy pobres, que no tengamos los recursos, todos, en mi opinión, tenemos el potencial de poder realizar, de poder aportar a esta sociedad, de poder desarrollarnos como personas, emocionalmente, espiritualmente y también profesionalmente, ¿ya? Todas las personas tenemos capacidad de chiquillo independiente de nuestros recursos económicos que tengamos. Podemos llegar a ser, una persona puede llegar a estudiar medicina, por ejemplo, puede llegar a ser un magíster, un doctorado, estudiar en el extranjero, siendo de, a pesar de que no tenga los recursos, siempre existen las oportunidades, a pesar de que cuesta encontrarlas, porque muchas veces el sistema coloca muchas dificultades, pero de que existen, las hay, ¿ya? Entonces, para ese problema, Linda, Ricardo y Benjamín, ¿cuál sería la solución que propone el autor? Fíjense bien, por ejemplo, en los últimos párrafos que están acá, en los últimos párrafos. A ver, miren esto, como para discutirlo un poco más, vamos a activar mejor los micrófonos, ¿ya? Para que ustedes puedan opinar. ¿Por qué los cortan? ¿Ah? ¿Por qué los cortan? Silenciamos los micrófonos para que no haya, el audio no se sature, ya no se escuche todo al mismo tiempo, pero como somos pocas personas, entonces no creo que haya tanta interferencia. ¿Verdad que somos 45 alumnos por sala, po? ¿Ah? ¿Verdad que somos 45 alumnos por sala? Sí, po. Pero por ejemplo, ahí se escucha como un sonido que creo que... Mira, por ejemplo, ese sonido Una flauta. es una flauta. No sé por qué una flauta está sonando en este momento. El Benjita. Sí. Fui yo. La tía Daniela no escucha. No puede hablar la tía Daniela. Benjamín, estamos en clase, por favor, así que Benjamín, el tema de la flauta, por por favor. interrumpe, ¿ya? Eso déjelo cuando tengan clase con el profesor Ricardo de música, ahí sí toquen la flauta, toquen la guitarra. Nosotros no hacemos música. Ah, de veras. Ya, si no hacen, pero después pueden tocar todo lo que quieran, pero en este momento estamos en lenguaje chiquillo, no estamos en música. Así que, señor Ricardo, ¿usted qué opina de este texto? ¿Cuál sería la solución que entrega el autor para esta desigualdad? La Pau, siempre está metida la mamá del Ricardo. Que los estudiantes Que los estudiantes que... no, que los estudiantes elijan una carrera igualitaria para Ya. mejorar los problemas de desigualdad que tienen. Ya, que los jóvenes elijan una carrera, ¿cierto? ¿Y cuál sería esa carrera? Pedagogía.
Pedagogía. Pedagogía. Pedagogía. Chiquillos, miren, Pero abajo. cuando les guste, porque si no tienen vocación para hacerlo, no van a servir al país educando a mejores personas. Es que eso es lo que pasa, pues, chiquillos, pasa lo mismo con los médicos. Imagínense, por ejemplo, ustedes fueran médicos y tuvieran que ir a atender un día domingo a las 10 de la noche. El chileno no va. No, pero un médico chileno. Si igual Por tenés eso los vocación venezolanos son y estudiar, mejores que los chilenos, los extranjeros. los extranjeros En ese también. sentido. Es que depende también de los ideales también que tengamos, chiquillos. Si uno cree, por ejemplo, en una transformación social a través de tu profesión, se puede lograr. Entonces, volviendo al tema. Cuando dice lo siguiente, además de inversión, que el Estado ponga más dinero para mejorar la educación, se necesita que los mejores jóvenes que tengan las mejores calificaciones y las mejores notas entren a estudiar esta hermosa carrera que es pedagogía, ¿ya? Y de hecho, al final, él hace como un llamado a todas las personas que lo están leyendo, los más jóvenes, que si están pensando en dar la PSU, en estudiar alguna carrera, que consideren estudiar pedagogía para luchar o batallar con esta desigualdad que presenta la educación de nuestro país. ¿Ya? Ya. Entonces, esa es la tesis, ¿ya? ¿Cuál es la opinión que Felipe Ríos? La tesis es que se invierta más en educación y específicamente que jóvenes que sean talentosos académicamente, o sea, que da lo mismo que no tengan plata para estudiar, sino que sean talentosos, tengan buenas notas, sean responsables, estudien pedagogía. Número 2. 3 argumentos que utiliza el autor para respaldar su postura. ¿Me pondrían decir 3 argumentos? Yo tengo uno. ¿Cuál? En la parte en la que él dice que se invierte en 30.000 pesos por cada alumno en los colegios municipales, por otro se invierten 45.000 y en el otro 180.000, pues ahí hay una desigualdad y un argumento que él usa, porque es verdad. Pues. Muy bien, Linda. Eso es Muy un bien. argumento. Y eso es un argumento de tipo racional porque está utilizando estadísticas, números. Pero ¿Ya? Dígame, Benjamín. ¿sirve el origen de la cojera social? ¿Cómo? Que si sirve el origen de la cojera social. El origen de la cojera social. Miren, cuando aparece el tema cuando el autor menciona el tema del CIMSE, ya usted anda a un CIMSE, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado dieron el CIMSE. Cuando hablan del CIMSE, hablan acerca de la PSU también. La PSU también son argumentos, porque se utilizan. La PSU y el CIMSE, chiquillos, son pruebas estandarizadas. Prueba estandarizada significa que a ti, por ejemplo, que estudias en el colegio Ultro, y a un alumno que estudia, por ejemplo, en Santiago, en el colegio Saint George, que los papás pagan casi 1 millón de pesos de mensualidad, les van a aplicar la misma prueba. Todo responde a la misma prueba, independiente del colegio donde uno estudie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso también genera desigualdad. Yo no puedo, por ejemplo, aplicarle la misma PSU a un alumno de un liceo técnico que no vio toda la materia y que no tiene buenos profes tampoco, y a otro alumno que venga de un colegio con mayores recursos. ¿Ya? Ahí también se genera desigualdad y eso también es un argumento. Junto también con el argumento que mencionó Linda de la inversión que se hace por alumnos de acuerdo a tipo de colegio. Profesora Daniela, ¿puede activar el audio, no? Porque no lo puedo activar de acá. Y con el espacio, tía, aprieta espacio así, pum. Es que a veces Ahí, me ¿ves? resulta y a veces no. Ahí y sí, se ahí sí, ahí sí se puedo. desactiva solo. Está Ahí sí, poseído. ahí se desactivó de nuevo, profesora Daniela. De nuevo se nos fue, de nuevo se cortó. Es que lo que pasa es que la profesora Daniela no tiene el internet 5G que nosotros tenemos acá en Gultro. Somos No, no lo tengo. privilegiados. Ustedes Somos son privilegiados. Gultro es como un paraíso para conectarse a internet. Nosotros tenemos la velocidad, la internet más rápida de todo el universo.
Sobre todo en la plaza, el internet gratis. Sobre todo el internet, el 7G que llega ahí en la pasarela, en la plaza. Ya, chiquillos, entonces ahí tienen dos argumentos. El otro argumento lo buscan ustedes. Vamos nuevamente a la tercera. A lo largo, ¿por qué se utiliza la imagen de la mesa coja? Es que, ¿cómo se llama eso? Es como, no se llama metáfora, no me acuerdo cómo se llamaba. Es una metáfora, de hecho. Ah, Es así. una metáfora. Entonces Sí. estoy bien, es como Se utiliza para, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero yo lo entiendo. una mesa coja, significa que la educación, a pesar de que es como una mesa, ¿ustedes han visto una mesa, por ejemplo? Cuando van a un restaurante ven que una mesa está floja, que está con una pata como que no alcanza a topar el piso, Sí. siempre quedan del nivel, y nos falta la persona que es como, se la da de ingeniero, y saca, por ejemplo, un cartoncito. Y le pone una servilleta. Sí, le pone una servilleta, le pone un cartoncito, y dice, oh, pero mira, coloquemos unos cartoncitos debajo, y le coloca el cartoncito, y ahí la mesa queda como un poco más estable. Lo mismo pasa con educación, chiquillos, una educación es puro parche. A eso se refiere, puros parches. Casi todo en esta sociedad es puro parche. Sí, pues, solamente parche. Entonces, por eso se habla acerca del tema de la mesa que cogea, la educación cogea, porque son puros parches. No hay nada. O pituto. O pituto. ¿Ya? O pituto. No hay nada como algo sólido, no hay como una política, una iniciativa que diga, oh, la educación realmente está cambiando. No, son solamente parches temporales para que la gente vea, oh, miren, ¿saben que nos regalaron computadores? Nos regalaron esto, pero al final los de fondo no cambian. 4. ¿A qué atribuye el autor la desigualdad en el sistema educativo? ¿Cómo? La número 4. ¿A qué atribuye el autor la desigualdad en el sistema educativo? No entiendo la pregunta. ¿Cuáles son las causas que el autor cree que el sistema educativo es desigual? Cri, cri. Ahí lo que menciona el primero es que hay una desigualdad en colegio, ya colegio particular subvencionado, etc. Chiquillos, nos quedan menos de un minuto. Les voy a pedir en este momento que salgan de la reunión y se conecten nuevamente para poder continuar con las últimas preguntas número 5 y 6 y que podamos seguir discutiendo, ¿ya? Así que se conectan al mismo link para que continuemos con la segunda parte. Entonces, comenzamos con esta segunda parte de la clase. Seguimos analizando el texto La mesa que cogía del señor Felipe Berríos. Vamos a la pregunta número... Quedamos en la pregunta número 4. ¿Ya? ¿A qué atribuye el autor la desigualdad educativa? Principalmente a dos factores. Primero, que el Estado no está cooperando económicamente. Tío, Dígame, Benjamín. ¿puedo? ¿Y qué van a hacer en esta clase? ¿Ah? ¿Qué van a hacer en esta clase? Estamos analizando la guía, Benjamín. ¿Nada más? Sí, nada más. Entonces, es que yo ya hice la guía y se la envié. ¿Puedo? ¿Master? Sí, sí puede. Igual aproveche de revisar también la guía que me envió. Entonces, Sí. pregunta número 5. ¿Con qué propósito se menciona Pablo Neruda y Gabriela Mistral? ¿Con qué propósito se menciona en el texto? Que ellos venían de bajos recursos y pudieron igual salir adelante y estudiar y esas cosas. Muy bien, Linda. Ya lo menciona como ejemplo, como modelo también, de que una persona que estudia en un colegio vulnerable o que viene desde abajo puede salir adelante por medio de la educación. ¿Ya? Muy buena intervención de Linda. Y vamos con la última pregunta, número 6, y con esto ya podemos dar finalizada la clase. Según el autor, ¿por qué no puede hablarse de los estudiantes excepcionales?
lo que dice acá, tampoco se trata de mostrar ejemplos puntuales de profesores exitosos que, aun con escasos recursos, logran resultados destacables. Lo mismo al hablar de alumnos excepcionales. ¿Qué significa alumno excepcional? Es lo mismo que estamos hablando delante, chiquillos, con el tema de las soluciones parches. Dice, esto sería como ponerle el suple a la mesa que cogía, pero no ir al fondo del problema. Nosotros podemos tener alumnos que son bastante excepcionales como Linda y Ricardo, pero eso no significa que la educación sea completamente excelente para todos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, chiquillos, en la última pregunta sería que ¿por qué no se puede hablar de alumnos excepcionales o profesores que destaquen debido a metodologías exitosas en sus colegios? Es porque esos son casos específicos, son casos que se dan en determinadas escuelas, pero no a nivel general, y que se necesita o se requiere algún tipo de reforma estructural, algo que sea de fondo de la educación, que no sean tan solamente soluciones, parches temporales que duren solamente un tiempo y que después no funcionen. A eso se refiere la pregunta número 6. Y bueno, esto sería la segunda parte, bastante breve porque solamente nos quedaban 2 preguntas. ¿Tienen alguna consulta que hacer antes de terminar? Entonces, Solo quedamos con Ricardo. solamente quedamos con el señor Ricardo. Sí. Entonces, dejamos la clase hasta acá, ¿ya? Que le vaya muy bien. Muchas gracias, profesora Daniela, por estar presente. Chao, Ricardo. A No, Linda gracias a también. ti. Ya, nos despedimos también de Linda, que no está, se fue antes, y también a Benjamín también. Benjamín también. Chao, Que les Ricardo. vaya muy bien. Nos vemos. Cuídense.